Ajá, donde decimos, Hola, buenas noches. En unos minutos vamos, por favor. Se llama Maggie o Moro. Debéis preguntar. Mi hermano él sigue aquí. Y aquí vive en su casa. Fíjate, yo ya estaba ahí, después con la Aleta. Y veía no. No, es Manuela, no. No, ni de bien, no. Ya vive yo donde. No, le toca cada uno bien. Muy bien. Pero está bien. O en su casa. Entonces, no es que. Así es. Natalia, tu audio está prendido. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la clase, por favor. Les pido que todos mantengan sus micrófonos apagados.
Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar, por favor, con la clase. Todavía algunos siguen entrando, pero vamos a iniciar. En esta ocasión vamos a hablar acerca del el primer año de vida en todos los pacientes. Primero, sabemos que el periodo prenatal va a ser la base para todo el crecimiento y desarrollo de cada persona. En este primer año nosotros tenemos que aprender a identificar muchas posturas, mucho comportamiento del niño para ver, para que nosotros podamos intervenir y a lo largo de la vida, pues prevenir algún tipo de enfermedad. En este primer año existe una plasticidad neuronal. ¿Qué es la plasticidad neuronal? Es la capacidad cerebral porque, para la cual el cerebro puede ser moldeado y en este primer año puede ser moldeado de manera positiva o negativa según todas las intervenciones que nosotros realicemos. Realmente, la plasticidad neuronal va a depender también del volumen cerebral total. Este volumen, cuando nace el niño, aproximadamente el perímetro pues de 35 centímetros, más o menos 2, pero a medida que va creciendo, el valor o el volumen cerebral va a empezar a también incrementar. Durante el primer año, el cerebro se va a duplicar, generalmente hasta el segundo año aumenta hasta el 15%. Entonces, tenemos de que en el primer mes de vida, el volumen cerebral va a ser el 36% de un adulto y el primer año alcanza hasta el 72% y obviamente después va creciendo aún más. En todo este primer año, nosotros tenemos que intervenir en la parte del aprendizaje, otorgando herramientas básicas del lenguaje en el niño. ¿Por qué? Porque en esta época va a existir eh, un periodo de mielinización cerebral que ocurre desde los 7 a 8 meses de gestación y ocurre desde la región posterior hasta anterior. Entonces es por eso de que mientras se va mielinizando, eh, la parte sensorial, que es la parte posterior, es la que primero va a empezar a funcionar. La parte motora y por último la parte asociativa. Por eso esa es la dirección de posterior a anterior y ocurre desde la gestación. En este sentido, existe un término que se llama las líneas del desarrollo. Las líneas del desarrollo se refiere a que todos los pacientes realmente van a crear comportamientos complejos, pero en base a los o en base al desarrollo con el que nacen, ¿no? Y esto va a ir incrementando en complejidad en el comportamiento, en la asociación, en todos los hitos del desarrollo. El crecimiento está determinado por la Organización Mundial de la Salud, que se da sí, mediante muchos estudios que realizaron hasta los 72 meses. Obviamente, muchas veces el paciente viene a la consulta y los padres lo único que quieren es de que el desarrollo sea normal. Entonces, la información a los padres, todas las cuestionantes que nos hacen cuando vienen a la consulta, es muy importante para nosotros decir si está con un desarrollo adecuado. Em, Dentro de todo este desarrollo y estas líneas de desarrollo, como sabemos, existen hitos. A ver, estos hitos del desarrollo se van a dividir en distintas secciones. Existe el motor grueso, el motor fino, comunicación y lenguaje y también la parte del hito cognitivo. Entonces, cada hito pertenece a un tipo de desarrollo. Por ejemplo, en el motor grueso, el niño empieza a tener la cabeza firme, se puede sentar, junta las manos, em, hace todas estas partes que son partes del hito de el motor grueso. Después existe el motor fino, en la cual obviamente el paciente puede, por ejemplo, utilizar ya los dedos para agarrar las cosas, los objetos, pasar las páginas del libro. Y existe el tercer hito, que es comunicación y lenguaje. En este se valora desde la etapa neonatal si el paciente empieza a sonreír, balbuceos, sigue órdenes, se comunica, el número de palabras que pronuncia a medida que pasa el tiempo y la parte cognitiva.
Entonces, estos hitos del desarrollo son los que nosotros vigilamos durante el primer año de vida, en realidad desde que nace, ¿no? Hasta por lo menos primer, segundo año. Pero durante el primer año de vida y cada mes tenemos que vigilar qué es lo que cumple el paciente y ver que no estemos retrasándonos en el desarrollo. Cualquier parte del Empezamos con los hitos del desarrollo desde el nacimiento hasta los 2 meses. Como habíamos mencionado, existe una mielinización. En este periodo, la mielinización se extiende desde el nacimiento y se puede completar hasta el tercer mes. E inicia y se produce en la parte dorsal del tronco cerebral, en los pedúnculos cerebelosos y en el brazo posterior de la cápsula interna. Existe también un término que se llama mielinización parcial. Esto se da más que todo en la materia blanca subcortical de la corteza, en todas estas partes, ¿no? En la frontal, parietal, temporal y calcarina. En esta ocasión, estos pacientes presentan interacción social con su entorno, en este caso los padres, ¿no? Y van a desarrollar la parte cognitiva y la parte emocional desde el nacimiento hasta los 2 meses. Entonces, en este periodo pueden, según los hitos que habíamos mencionado, existen distintos comportamientos desde la parte neonatal al primer mes y a los 2 meses. En la parte neonatal, el paciente puede tener la actitud de flexión, puede girar la cabeza de lado a lado. Si se dan cuenta el bebé, ¿no? Cuando nace, le muestras, qué sé yo, la cenajera, un juguete, él puede girar la cabeza. Cuelga en suspensión ventral, que quiere decir no tiene sostén de la cabeza todavía. Este se va a desarrollar después. Entonces el cuellito se va colgando, ¿no? En la parte visual puede divisar o fijar la cara cuando hay una luz, pero no es que ven completamente a esta etapa. Entonces solo pueden tener movimientos oculocefálicos, pero realmente no están viendo, no está bien el desarrollo de la parte visual en esta etapa. Al primer mes, ya por ejemplo, ya observan a las personas, pueden seguir objetos en movimiento, y al segundo mes, por ejemplo, ya sigue en 180 grados, o sea, de un lado al otro. Entonces, por ejemplo, en esta parte, este es el desarrollo visual que se produce en los bebés, y así también en cada hito que se tiene en el periodo neonatal, es de la parte gruesa, el motor grueso, motor fino, eh, y ya empieza, la parte social también interviene en la parte del lenguaje. Hay, cuando son neonatitos, puede tener preferencia visual, por ejemplo, por los papás, ¿no? Generalmente por la mamá, que está en constante contacto por el hecho de la lactancia materna. Y más adelante, cuando ya cumplen un mes, también ya detectan la voz de la mamá, pueden empezar a sonreír. Y a los 2 meses ya sonríe totalmente cuando escucha la voz, cuando le calman. Entonces, durante los 0 a 2 meses puede presentar todos estos hitos del desarrollo. Además del comportamiento y cómo va cambiando, existe también un desarrollo físico. ¿Qué quiere decir? El desarrollo físico es el incremento de tamaño que tiene. Entonces, sabemos que desde que nacen, durante la primera semana, per se los niños pueden disminuir de peso. Si es un parto vaginal, disminuyen hasta el 10% de su peso corporal y eso es normal. Si nacen por cesárea, pueden disminuir incluso hasta el 12% del peso corporal. Y esto tiene mucho que ver con la pérdida de líquido extravascular. Y además, durante los primeros 2 a 3 días, las mamás solo secretan calostro, entonces no reciben la alimentación adecuada y tenemos ese rango de pérdida de peso, puede ser normal en el niño. Y después, a medida que pasa entre la primera y la segunda semana, a las 2 semanas, ya que va mejorando la lactancia materna, la mamá ya empieza a tener leche, cambia de calostro a la leche materna, entonces el bebé también empieza a recuperar el peso. A las 2 semanas tendría que recuperar el peso de nacimiento, entre 1 y 2 semanas, y cada día empezar a incrementar de peso. 30 gramos por día durante el. Eso es lo que incrementa el niño ya que empieza a recuperar el peso. En este tiempo también va a haber estado de conducta y el periodo de sueño-vigilia durante las 24 horas puede ser muy alternante y a medida que va pasando los meses, este también va cambiando. Por ejemplo, aquí a la derecha
la gráfica en donde a la primera semana las curvas, bueno, las barras rojas quieren decir el sueño nocturno y las barras amarillas son el sueño diurno. En las barras rojas, por ejemplo, tenemos en total 16,5 horas aproximadamente puede dormir un bebé durante la primera semana. Parte de esto, como 8 horas, es durante la noche y las otras 8 horas es durante el día y en siestas, ¿no? Entonces es normal que un bebé pueda dormir mucho durante la noche, durante el día y a veces estos bebés solo se levantan, duermen, ¿no? Entonces, durante el día puede tener 4 siestas y durante la noche duermen bloques de 5 a 6 horas durante la noche. Ahora, esto también va a depender mucho y varía según la adaptación a las actividades de los padres. Algunos papás requieren que su niño lacte, como les explicamos, cada 3 horas, entonces le van despertando para poder lactar, entonces esto puede también influir en el sueño y vigilia. En cuanto a los movimientos, estos pacientes pueden presentar los brazos a los dos lados, caídos en realidad, la apertura y cierre de manos, que como si jugaran, pero no tienen ninguna finalidad. La sonrisa involuntaria, que habíamos dicho desde el primer mes, empiezan a sonreír, algunos rostros conocidos, y después a los 2 meses ya tienen el contacto social y pueden sonreír tranquilamente. La dirección de la mirada, giro y la succión controlada también ocurre durante el nacimiento hasta los 2 meses. Aquí es donde empiezan a reconocer mucho la voz de la madre. Entonces, la voz de la madre puede activar la parte visual y también la sonrisa social. En cuanto al desarrollo cognitivo, existen muchas diferencias de los patrones. Los niños pueden empezar a reconocer los patrones, colores, sonidos, como las consonantes. También empiezan a presentar expresiones faciales y aquí nuevamente repetimos la sonrisa social. Ahora también reconoce el patrón del lenguaje, el nativo o no, y ahí empieza el lenguaje que se utiliza en casa, entonces el niño empieza a reconocer tanto la voz como el lenguaje. Empieza también a tener búsqueda activa de los estímulos. Entonces, si nosotros provocamos un sonido, por eso es que se utilizan mucho las sonajeras que tienen ruido, entonces empieza a buscar tanto con los ojos como con las manos y se empiezan a habituar al estímulo familiar. En cuanto al desarrollo emocional, generalmente en esta etapa tenemos que afianzar el apego. ¿A qué se refiere afianzar el apego? A que siempre el adulto, y sea papá o mamá, esté presente para las necesidades urgentes. En esta ocasión, el niño sí puede empezar a eh, conectarse con las demás personas por el llanto. Entonces, si por ejemplo el pañal está sucio, se va a conectar con el llanto, empieza a reconocer la madre por el llanto que tiene que desarrollar alguna acción en el paciente. Entonces, en esta etapa, el llanto por estímulos suaves, ¿a qué referimos? Por ejemplo, el cambio de pañal, cuando está sucio, cuando le duele, cuando hay cólico de lactante, puede existir esto. Y esto va a empezar a disminuir hasta el segundo año, pero es desde el nacimiento hasta los 2 meses donde empiezan a presentar esta conexión. Y también pueden responder al llanto de otro lactante, ¿no? Empiezan a desarrollar también la empatía en esta etapa. En cuanto a las implicaciones, los ciclos de alimentación y de sueño van a depender mucho de los padres, como habíamos repetido, ¿no? Hay algunos padres que se desesperan porque el niño tenga que lactar cada 3 horas. El médico le dice, entonces, si bien está durmiendo, empiezan a levantarlo para que lacte. Entonces, estos ciclos dependen mucho de los padres, de la conducta que obtengan ellos, ¿no? En este periodo también se presentan cólicos, los cólicos de lactantes, porque el niño llora y no se calma. Más adelante vamos a ver el concepto de cólico del lactante. Y la madre, el padre puede empezar a desesperarse y ahí pueden presentar conflictos familiares que complican más el estado del paciente. Sin embargo, el control rutinario puede responder a todas las dudas y es aquí que nosotros tenemos que saber de qué se trata, por qué el niño puede llorar sin ninguna razón. En esta etapa también existe un término que se llama depresión postparto.
depresión postparto que muchas de las mamás lo presentan, muchas, casi la mayoría, en un grado leve, ¿no? Entonces ahí los pediatras se intervienen para poder tranquilizar a los papás, pero 10 a 15% de las madres pueden presentar una depresión postparto moderada grave y esto sumándole a las condiciones que el niño tiene tranquilamente como un desarrollo normal, con el llanto y todo, también pueden agravar su situación. Entonces sí es necesario orientar en la información que tengamos para el paciente, como también ya para la mamá. Esta depresión postparto ya puede amenazar la relación. Y como habíamos dicho, la detección tiene que hacerse por el pediatra, pero orientar para el seguimiento posterior. Eh, Acabamos la parte del nacimiento a 2 meses y vemos la otra etapa. Entonces el niño ya ha crecido, ya puede empezar a comunicarse, tiene movimientos de los ojos, empieza a reconocer objetos, reconocer la voz de la mamá. Ya, ya creciendo de 2 a 6 meses, él ya tiene la sonrisa voluntaria. En esta etapa, y los que tienen hijos van a entender, este bebé empieza a sonreír a todo el que le mira, si le esto, algún sonido, sonrisa social, ¿no? Reconoce a la mamá, al papá, o generalmente con las personas que el niño está acostumbrado, entonces reconoce a todos los seres amados. El apego es fuerte con la mamá y es en esta etapa que hay un establecimiento de rutinas. Es decir, aquí él puede presentar esenciales. En esta etapa puede presentar rutinas como despertarse en la noche, despertar a los padres y esto, o dormir más y durante el día también tener siestas dependiendo del ciclo sueño-vigilia. Y esto, en esta etapa es cuando disminuye también el cansancio de los padres y contribuye al contacto con el niño. Entonces, lo mismo, ¿no? Tenemos dentro de los sitios del desarrollo 4 partes y para cada mes, por ejemplo, aquí en el cuadro, a los 3 meses, a los 4 meses y a los 7 meses, tenemos todos los comportamientos. Por ejemplo, en la parte del motor grueso, motor fino, el bebé ya a 3 meses va a levantar la cabeza, el tórax va a estar con los brazos extendidos y la cabeza como ya va a empezar a sostenerla, ¿no? Ya va a estar sostén encefálico, ya va a presentar. A los 4 meses, lo mismo, y las piernas también se y a los 7 meses, más allá de los 6 meses, ya puede empezar a girar, a gatear en esta etapa, pero en la parte del motor grueso. En motor fino, ya puede agarrar los objetos a la edad de los 4 meses y puede llevárselos a la boca, empieza a reconocer las partes de su cuerpo y poco a poco va progresando en la parte del motor fino. Asimismo, la parte cognitiva y del lenguaje. En cuanto al desarrollo físico, disminuye el crecimiento. Prácticamente el periodo donde más crecen los niños es desde el nacimiento hasta los 2 meses. A partir de los 2 meses, el niño ya no incrementa 30 gramos por día, sino incrementa 20 gramos por día. De 3 a 4 meses, a los 4 meses se duplica el peso de nacimiento. Por ejemplo, un niño de 3 kilos, a los 4 meses ya tendría que pesar aproximadamente unos 6 kilos. En esta etapa, el reflejo de prensión, que es parte del hito del motor fino desde el nacimiento, desaparece y empieza a alcanzar los objetos, rotación de tronco que habíamos dicho, eso sostiene la cabeza, sostén cefálico, ¿no? En esta etapa también empieza a usar ya la cuchara. em, mm, de manera torpe, por así decirlo, y el sueño va disminuyendo, 14 a 16 horas al día, pero 10 horas durante la noche y puede tener 2 siestas durante el día, al revés que en los niños. Vamos a recordar un poquito el cuadro, es a partir de los 2 meses, 3 meses, y empiezan, si se dan cuenta, a medida que va pasando el tiempo, empiezan a disminuir las siestas durante el día y se quedan con la sueño durante la noche nada más. En esta etapa, los niños pueden, al principio hemos dicho que ya reconocen objetos por los colores, reconocen la voz de la madre, y en esta etapa ya la alimentación no se va a centrar siempre en la madre, empiezan ya a mirar alrededor, así se dice. Exploran su propio cuerpo, como habíamos dicho, tocan todas las partes de su cuerpo, se llevan cosas a la boca, empiezan
balbucear y a tener algunos monosílabos como empiezan a reconocerse como un yo, así como una persona, ya empiezan a reconocerse ellos ya como una exploración del propio cuerpo. En esta etapa también va a incrementar el proceso de apego con los familiares o con los seres con los que se crían. En este caso, generalmente siempre es la mamá, pero no una con la que está la mayor parte del tiempo, ¿no? Hay muchas emociones en esta etapa, no solo el llanto es pidiendo corrección de algunas situaciones, sino también ya expresión de ira, alegría, miedo, disgusto, sorpresa, ¿no? En esta etapa también hay muchas experiencias afectivas, hay algunos niños que empiezan a tener llanto, pero cuando está la mamá o la persona con la que están acostumbrados ya se calman. Entonces las expresiones afectivas pueden incrementar hasta un 30%. En cuanto a las implicaciones, lo que habíamos repetido, ¿no? En esta etapa hay mucho más, incrementa, ¿no? La parte afectiva entre los padres, los hijos o las personas que los crían y los bebés. Empiezan a jugar y ya, tienen mayor tolerancia al dolor. Si bien la primera vacuna es la que se produce a los 2 meses, presentan mucho dolor, mucha irritabilidad. Posteriormente ya pueden presentar mayor tolerancia al dolor, su umbral incrementa. De los 6 a 12 meses, en la última etapa del primer año, el desarrollo físico va disminuyendo. Entonces, al principio incrementaban 30 gramos por día, después 20 gramos por día, y en este último semestre va frenándose el crecimiento hasta el año. Justo más o menos, desde el nacimiento hasta los 6 meses son los meses en que los bebés van creciendo de manera muy rápida. De repente a los 6 meses va frenándose el crecimiento y los papás creen que ese niño está mal, que no está comiendo bien, que no está incrementando de peso, pero realmente saber que es una manera adecuada de crecimiento e informar a los papás de esto va a tranquilizarlos, ¿no? Casi en esta etapa, el peso del nacimiento ya se triplica, con lo que ha incrementado durante los primeros 6 meses, y la longitud también incrementa en un 50%. Los bebés nacen con una talla aproximada entre 45 a 50 centímetros, 50 centímetros la talla mediana al nacimiento, y al año de edad, incrementándose el 50%, llegan a 75. Entonces, por eso dice que la longitud se aumenta en este porcentaje. El perímetro craneal también crece a esta edad al año y tiene que incrementar hasta más de 10 centímetros del perímetro craneal de inicio. Se sienta sin apoyo a los 6 a 7 meses y ya puede girar del noveno a los 10 meses. Hay prensión del pulgar de 8 a 12 meses. Pie con apoyo. Durante el año, ya caminan hasta el año, ¿no? Pero puede haber sedestación, aumento de movilidad, exploran el mundo y tienen voluntad e intenciones propias y empiezan a comunicarse. En cuanto al desarrollo cognitivo, mm, hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ahora sí, allá, Escucha, doctora. allá, muy bien, seguimos. Entonces, en cuanto al desarrollo Importante la cognitivo, anterior diapositiva, doctora. ya voy a retroceder. Y no, Doctora, ¿será que puedo poner el puntero con color rojito, por favor? Así la podemos seguir mejor. sí, ahí está, Muchas gracias. ya, muy bien. Bueno, entonces en cuanto al desarrollo físico, lo que habíamos dicho, ¿no? La longitud incrementa hasta un 50% el primer año, por ejemplo.
los niños nacen con 50 centímetros y al año ya tienen que medir más o menos 75 centímetros. Todo va incrementando. En perímetro craneal también va triplicando. Eh, no lo ideal, pero lo general, en un alto porcentaje, los niños a términos sanos nacen con 3 kilos de peso. Al año, más o menos, tendrían que alcanzar 9 kilos, ¿no? Pero existen fórmulas para poder nosotros controlar el peso en un rango adecuado, según los desvíos estándar, pero desde el nacimiento hasta el primer año podemos indicar que se triplica el peso, la longitud aumenta en un 50% y el perímetro craneal incrementa 10 centímetros del nacimiento. Todo va por parte del desarrollo físico y por parte del desarrollo psicomotor. Va a empezar a sentarse sin apoyo, a los 9 a 10 meses va a empezar a girar. La parte de la caminata, a los 8 meses se ponen de pie, caminan hasta el año y presentan erupción de los dientes a partir de los 6 meses. En esta etapa, el desarrollo cognitivo se va a dar con manipulación de los objetos. Si bien al principio habíamos mencionado de que se empiezan a tocar todas las partes del cuerpo, ahora manipulan todos los objetos, todo se va a la boca, empiezan a explorar el mundo, entienden la complejidad de los juegos, empiezan a armar rompecabezas simples, tienen conductas de maestría, es decir, empiezan a como enseñarte cómo jugar, eh, empiezan a reconocer los objetos, eh, pueden buscar, encontrar, reconocer, diferenciar todos los objetos que uno les muestra. En cuanto al desarrollo emocional, aquí sí cambian. Si bien al principio los niños sonreían a todo mundo, en esta etapa ya se ponen muy ansiosos con los extraños. No todos, ¿no? Pero la mayoría y pueden tener mucho llanto nocturno si es que los papás no están cerca. Entonces los papás tienen que estar cerca y ya se calman, ¿no? Empiezan a desarrollar la autonomía y ya empiezan con las rabietas, ¿no? Hay este, mm, la autonomía, en este caso, también los padres lo atribuyen al descenso o a la falta de incremento de peso. ¿Por qué? Porque hay una dificultad del control del alimento. Entonces, él ya empieza a comer solo lo que elige. Y aquí también basta la información de que nosotros sabemos que en esta etapa vamos a tener un poco de rebeldía para tranquilizar también a los padres. En cuanto a la comunicación, hay una comunicación no verbal a los 7 meses, pero a los 9 meses ya empieza a compartir emociones, ¿no? Habíamos dicho que puede empezar a reconocerse a él como una persona, a él o ella como una persona, y empieza a balbucear y a repetir algunas sílabas de los 8 a 10 meses. Ah, en esta etapa, desde los 2 meses ya empiezan a reconocer un poquito el lenguaje y ya en esta etapa ya diferencian los idiomas, ¿no? Y reconocen normas. También, como pasan los libros, pasan las páginas de un libro, pueden reconocer también el lenguaje verbal y los dibujos. En esta etapa hay muchos problemas de alimentación, como ya hemos mencionado, también los problemas de sueño, porque empiezan a disminuir las siestas que tenían durante el día y tienen dentro de los problemas los niños tienen sí o sí que consolarse con los papás, ¿no? O con la persona con quien se mantengan acostumbrados. Esto se llama como objeto transicional, ¿no? Hay un autoconsuelo los padres y con los padres ya ellos pueden desarrollar una autonomía. Mm, Acá, por otro lado, aparte de los hitos del desarrollo, existe un término que se llama los centros de osificación en la radiografía, ¿no? Que de repente puedan entrar. Cada tiempo es importante para que empiecen a reconocer la parte de la aparición radiográfica de los centros de osificación y sepamos cuándo es normal y cuándo puede tratarse de alguna patología. Entonces, el libro te menciona todo, todos los meses, cada tiempo en donde los huesos y los centros epifisiarios pueden empezar a aparecer en la radiografía. Obviamente no les hacemos radiografía a todos los pacientes, pero en caso que lo requieran, por ejemplo, en una radiografía de pelvis o en una radiografía para ver mm, el crecimiento óseo,
tenemos que saber a qué edad se puede presentar, en qué edad pueden empezar a aparecer los huesos y los centros epifisiarios para nosotros considerar que el paciente también tiene un adecuado crecimiento. Ahora, existen muchas condiciones por los que los padres pueden llevar a los niños al pediatra, al médico general, que pueden detectarlo como una patología. Sin embargo, más que patología, es una condición que pueden presentar los pacientes. Y en eso el muy bien reconocido llanto y cólico de lactante, ¿no? Este se caracteriza por irritabilidad y llanto que no lo calmas con nada. Ya le han cambiado el pañal, ya está con los papás y ya le han dado de lactar. Entonces, esto representa 20% de todos los motivos de consulta médica en los lactantes. Generalmente el llanto y cólico del lactante existe diferentes presentaciones a distintas edades, pero cuando hablamos de lactante, la edad más prominente es más o menos a los 3 meses. Puede presentar de 3 a 5 meses, pero a los 3 meses pueden presentar el cólico de lactante. Entonces, como es una condición, es transitorio o es normal, pero les produce mucha ansiedad a los papás porque no saben cómo calmarlo y no saben de qué se trata y piensan que el niño también está muy enfermo. Entonces, hay muchas definiciones, pero se han ido consensuando varias definiciones. Generalmente, el paciente llora el paciente tiene que presenta llanto por cualquier cosa, ¿no? O sea, si tiene hambre, tienes que darle de gastar, entonces el bebé va a llorar. En esta etapa, el llanto y el cólico de lactante es un llanto brusco y que no se controla con nada. Entonces habíamos dicho, los papás piensan que es una enfermedad, piensan que es parte del temperamento, pero realmente requiere un manejo más integral, ¿no? En esta etapa tenemos que ver cómo controlar la lactancia de la madre, cómo está comiendo la mamá, porque muchas veces la alimentación materna, cuando el paciente solo recibe la leche de la madre, puede intervenir en controlar este cuadro. El contacto piel a piel es muy beneficioso del bebé con la madre para disminuir los periodos de cólico del lactante. Entonces, mientras más hambre tenga el niño, más llora, más tensión existe en los papás, ¿no? Entonces, aquí es donde los papás, la mamá más que todo para la lactancia, tiene que adaptarse a un horario fijo con el niño. Hablando de la definición, aquí les mostramos la regla de tres. Entonces, que habíamos dicho que es el cólico del lactante, aparece a partir de la tercera semana de vida, se presenta 3 horas al día, 3 días a la semana, puede durar más de 3 semanas y al final también se resuelve a partir de los 3 a 4 meses de edad. Entonces, esta es como la definición del cólico del lactante. Se produce en los pacientes que están amamantados ya sea con leche materna o con aquellos que reciben fórmula maternizada. Lloran demasiado, no se calman con nada, es muy difícil amamantar en esta etapa. Existe un término que se llama el síndrome del bebé zarandeado, en que los papás, por tratar de calmar a los bebés que están llorando, empiezan a agitarlos, a tratar de tenerlo en el brazo, en el regazo, o otra vez, le sacan los eructos, pero nada funciona, porque es un llanto que habíamos indicado acá, ¿no? Como existe que es un llanto que puede ser 3 horas al día, mucho tiempo, que no lo controla por nada, esto puede incrementar los datos de depresión postparto en la madre. Entonces, aquellas madres que de por sí ya tienen un grado leve, moderado de depresión postparto, pueden incrementar el grado de esta depresión. Entonces, en esta etapa y con el cólico del lactante tenemos que indicar asesorar primero, educar a los padres. Entonces, obviamente que el paciente que está muy irritable en la etapa del nacimiento, durante la etapa de la lactancia, sí tenemos que investigar muchas otras patologías. Sin embargo, descartando, no ha tenido fiebre, lacta bien, hace pis bien, tiene deposiciones adecuadas, diuresis adecuadas. Entonces, realmente, si todo va bien y hacemos énfasis en la regla del 3,
que eso es muy importante, eh, que se presentan estos pacientes. A la tercera semana, ya casi al primer mes, empiezan a presentar el cólico de lactante. Dura mucho tiempo, 3 horas al día, muchos días a la semana, algunos días está bien, y dura mucho tiempo, y se resuelve poco a poco hacia adelante. Entonces, sabiendo todo esto, podemos tranquilizar a los padres, pero tenemos que darles también las recomendaciones, ¿no? En cuanto a la alimentación de los lactantes, los niños y los adolescentes, desde el inicio. Fácil, ¿no? Durante el nacimiento, desde el nacimiento y durante el primer año, al principio la lactancia materna, que es lo más recomendado por todas las asociaciones, la OMS, la Academia Americana de Pediatría, es una práctica normal en la alimentación y nutrición de los lactantes. Ese es el término con el que lo define. Es lo más recomendado, todos recomiendan la alimentación en esta etapa. Tiene que ser exclusiva durante los primeros 6 meses, a menos presenten alguna patología, y continua, o sea, tienen que tener una lactancia continua hasta el primer año, incluso hasta más allá, ¿no? En algunos libros dicen hasta el segundo año. Acá es que nosotros tenemos que dar recomendaciones porque realmente la mamá, más que todo las mamás primerizas, tienen miedo darle de lactar, no saben cómo darle de lactar, tenemos problemas en el pezón, que más adelante vamos a hablar, pero hay que indicarles cómo tienen que alimentarlos a los bebés, si un pecho ya está vacío, cambiarles de pecho, enseñar la técnica correcta de la lactancia materna, más adelante vamos a mostrar, y sin embargo, indicarle también cuáles son las propiedades y los beneficios que tiene la leche humana a comparación de la fórmula maternizada. En este caso, el libro te enseña un cuadro en donde tiene todos los factores, tanto antibacterianos, de crecimiento, enzimas favorables para la lactancia materna y cuál es su acción, ¿no? Por ejemplo, entre los factores antibacterianos, la lactancia materna tiene inmunoglobulina secretora, como sabemos, y esto nos va a ayudar en mucho a una acción antiinfecciosa. Además, tiene la lactoferrina, caseína, oligosacáridos y citocinas, que nos ayudan a tener una respuesta inmunomoduladora durante el nacimiento. También existen factores de crecimiento. Todos estos factores de crecimiento que podemos encontrar beneficiosos, parte de la lactancia materna y algunas enzimas que también nos ayudan. Tenemos problemas durante el primer año, durante la lactancia materna. Por ejemplo, más que todas las mamás, ¿no? Habíamos hablado el dolor del pezón. La mala posición del pezón o el agarre son uno de los principales problemas. Primero que ver cómo está la calidad del pezón. Muchos tienen pezón plano, pezón rígido, o pezón muy grande, pero cualquier pezón es adecuado para una lactancia en el bebé. Simplemente hay que enseñarles la técnica adecuada. Dentro de esta técnica adecuada tenemos las prácticas hospitalarias, ahorita las vamos a repasar. Otro problema que tenemos cuando la mamá presenta dolor del pezón, que generalmente se da por una mala posición o mal agarre, si no tenemos una técnica adecuada, son las infecciones. Muchos bebés pueden ocasionar heridas en el pezón de la madre y estas posteriormente infectarse. Y este es uno de los problemas también por los que los pacientes son atendidos en esto. Ingurgitación, que es otra, perdón, anquiloglosia, que es otra de una patología que se da en los niños que no permite el buen agarre y la buena lactancia. Entonces, en estos casos, muchas veces optamos por una frenotomía, que es cortarles el frenillo para tener una lactancia adecuada. La ingurgitación es realmente, también podemos tener problemas en los pechos con las mamas induradas o muchas veces que las mamas que no vacían o solo le dan un pecho y la otra se llena, que son excesivamente llenas, pueden llegar a ser dolorosas. Entonces, en este caso, cuando existe una ingurgitación, el tratamiento o el manejo se da con extracción de la leche ya con otro tipo de pues, o poner cosas calientes, ¿no? Ahora, como habíamos dicho, existen las prácticas hospitalarias para fomentar y apoyar la lactancia materna, que también existe el cuadro. Tener primero una política de lactancia materna, algunos hospitales lo tienen, por ejemplo, el Hospital Materno Infantil, que no permite fórmula maternizada a menos que sea necesario, entrenar al personal de salud para saber, desde la enfermera, el interno, todos tienen que saber cómo es una lactancia adecuada e informar, ¿no?
Informar a todas las mujeres embarazadas también antes de que nazca el bebé para que cuando nazca pues ya tengan el entrenamiento adecuado y más que todas las mamás primerizas o a todas igual ayudarles a iniciar la lactancia materna apenas nazca el niño, ¿no? Durante la primera hora mostrarles cómo amamantar, no tiene que el bebé recibir ninguna otra bebida más que sea la lactancia materna, o sea, nada, durante los 6 meses, lactancia materna. Fomentar la lactancia materna, no dar chupetes o pezones artificiales, que eso es muy común en la práctica, en los papás, muchos papás les dan chupones, ¿no? Pero no está recomendado. Y bueno, tenemos otras prácticas también. Y para el posicionamiento seguro, aquí están los 10 pasos. Primero, tiene que verse la cara del lactante. La cabeza del lactante tiene que estar como si estuviera oliendo, ¿no? En posición de olfateo. Nariz y boca no tienen que estar cubiertas. La cabeza girada hacia un lado, o sea, dirigida hacia el frente del pecho de la madre. El cuello tiene que estar recto, no tiene que estar doblado para evitar em, lesiones. Los hombros y el pecho deben estar frente a la madre, ¿no? No pueden estar como el bebé mirando hacia arriba y la cabecita extendiéndose para lactar, no. Todo, el bebé realmente tiene que estar frente a la madre. Las piernas del bebé tienen que estar flexionadas, la espalda siempre cubierta con mantitas y hay que monitorizar frecuentemente. Otros problemas que pueden presentar es la mastitis. De 2 a 3% de las mamás que dan de la presentan mastitis. Algunas veces puede ser unilateral, en otras ocasiones bilateral. La mayor parte es unilateral. ¿Cómo es una mastitis? Hablamos de inflamación, pues calor, edema y eritema que se presenta. Generalmente puede estar la segunda semana posparto y los organismos que están asociados es el estafilococo aureus, Haemophilus influenza, E. coli y Klebsiella pneumoniae. De mastitis pueden presentar abscesos mamarios y el tratamiento prácticamente, si hablamos de microorganismos, antibióticos, incisión y drenaje, absceso drenado, absceso curado. En esta ocasión hay que suspender la lactancia y ahí sí se puede utilizar fórmula maternizada o lactar del otro. Eh, Muchas veces hablando de la mamá y ahora del bebé, una ingesta inadecuada de leche puede provocar distintas patologías, desde una deshidratación, y los bebés pueden presentar ictericia, después de las primeras 48 horas, y si las primeras 48 horas no la está bien, a partir de esta etapa ya empieza con los problemas. Entre los signos nosotros tenemos que buscar, empiezan a disminuir la diuresis, disminuyen de peso más de lo adecuado que se presenta para el niño y pueden presentar deshidratación hipernatrémica. Hasta en esta etapa pueden presentar fiebre, ¿no? Que no siempre se trata de infección, llanto y aumento de apetito. Y en otras ocasiones, cuando ya realmente se deshidratan mucho, ya letargia, ¿no? Y esto se debe a que hay un fallo de técnica de producción. Recomendamos alimentar cada 2 o cada 3 horas, 8 por día. Entonces, eso tiene que explicar a los papás. La ictericia, ya habíamos repasado, pero lo vamos a tocar de manera rápida. Eh, Si es que fallamos en la alimentación o en la lactancia, se puede dar por una insuficiente lactancia y se puede presentar durante la primera semana. Como habíamos dicho, está asociada a una deshidratación hipernatrémica y además de esto, ya, el tratamiento es como sabemos. Pero existe un término llamado ictericia de la leche materna. Esto también es dado porque reciben mucha leche materna. ¿Y cuál es el sentido? Es que la bilirrubina indirecta se eleva también en el bebé sano y que está bien alimentado, pero esta ictericia se presenta más tarde. Y no, a menos de que generalmente no es patológica, no requieren internación o no llegan a valores que requieran fototerapia, pero la ictericia también puede ser por lactancia materna incremental. Entonces, lo que pasa es que incrementa la absorción intestinal de bilirrubina y puede presentarse esta ictericia secundaria. Cuando persiste mucho la ictericia relacionada a la ingesta de leche materna,
entonces hay que cambiar ahora sí a la fórmula maternizada, ¿no? Y tenemos que reanudar la alimentación, la lactancia materna, cuando disminuya la bilirrubina. Para nosotros hay mujeres que trabajan cuando están dando de lactar, entonces también tenemos que explicarles cuáles serían las otras opciones de poder darles la materna a los niños o aquellas mamás de que también tienen sus niños hospitalizados. Entonces, el libro te habla de la recogida de leche materna, primero, que la higiene de manos es importante. Hay que utilizar algunos dispositivos. Existen ya dispositivos creados para poder reunir la leche materna. Hay que tener la limpieza correcta de cualquier dispositivo de recogedor y conservarlos, pero en un contenedor de cristal. Puede estar refrigerado hasta 48 horas y congelado hasta 6 meses. Pero cuando salga hay que calentarlos a baño María y no con otros como hornos o microondas. Cuando el paciente ya empieza a crecer eh, y hay una diferencia cuando el paciente es alimentado con leche materna o cuando es alimentado con fórmula maternizada, ¿no? Cuando optamos por la lactancia artificial, menos del 50% de los pacientes continúan con lactancia exclusiva después del sexto mes. Generalmente ya terminan los 6 meses y las mamás les dan la fórmula maternizada en vez de continuar con la lactancia, pero las recomendaciones son hasta un año a más allá, ¿no? La lactancia artificial, sí, ¿cuáles son las ventajas? Que son productos listos para su uso y pueden proporcionar distintas cantidades de calorías aproximadas a las calorías maternas, a las calorías de la leche humana. Entonces, proporcionan 19 a 20 calorías por cada 30 mililitros. 30 mililitros es una onza. Y por cada decilitro, 64 a 67 kilocalorías. Para administrar la fórmula maternizada también tenemos que enseñar una correcta higiene, ¿no? Entonces, la lactancia materna, a los 6 meses, aquí tenemos la diferenciación de las ventajas, las contraindicaciones y la aplicación de la fórmula maternizada. Muchas leches artificiales se han creado a partir de que han salido las fórmulas maternizadas y existen algunas situaciones en que los pacientes pueden optar por otro tipo de leches. Por ejemplo, las leches que tienen proteína de leche de vaca, que son en general las que se da a todos los pacientes, contienen esta cantidad, tanto de proteínas de 1,8 a 3 gramos por 100 kilocalorías y cumple todas las necesidades en los lactantes, ¿no? Y está muy aproximada a la composición de la leche materna. em, la leche de soya, por ejemplo, que es otra leche que se puede optar en aquellos pacientes que tienen algunas patologías, más que todo en la mala absorción a nivel intestinal. Entonces, esta leche de soya está compuesta de sacarosa, grasa de jarabe de maíz y o maltodextrina. La composición en cuanto a calorías varía bien poquito, ¿no? Por ejemplo, la que tiene proteína de leche de vaca es de 67 a 75 de 67 kilocalorías la de soya. Las proteínas también, por cada 100 kilocalorías es de 2,4 a 2,8 aproximado y las grasas de 5 a 5,5 gramos. También existen proteínas hidrolizadas, existen las totalmente hidrolizadas, altamente hidrolizadas o las parcialmente hidrolizadas, que destruyen, bueno, no tienen las proteínas totalmente, el peso molecular de las proteínas disminuye y estas pueden ser mejor absorbidas en el intestino por el bebé y también se utilizan situaciones especiales. Entonces, esta leche con proteínas hidrolizadas no contiene lactosa y es una de las indicaciones para los bebés que tienen intolerancia a la lactosa. Hay otras que tienen con aminoácidos y también o en otras condiciones ya otros líquidos como la leche entera, leche vegetal. Realmente se han empezado a crear muchas fórmulas a lo largo de estos últimos tiempos. Durante el primer año, después de los 6 meses, tenemos la alimentación complementaria. Para la alimentación complementaria, aparte de la leche materna que tiene que continuar, durante esta etapa, a partir de los 6 meses a 7 meses, lograr que el bebé pueda consumir distintos alimentos fuera de la lactancia materna, también es un reto. Entonces, en esta etapa, si logramos tener una alimentación adecuada,
podemos tener muchos beneficios en cuanto al neurodesarrollo y la comorbilidad futura. Muchos pacientes con adecuada alimentación disminuyen la morbilidad a lo largo de la infancia y de la adolescencia. Entonces, em, existen muchos principios para que nosotros podamos empezar a disminuir la lactancia materna en los pacientes. Primero que la alimentación complementaria, como todos sabemos, empieza a los 6 meses de vida, ¿no? Entonces, ahí empieza a agarrar la cuchara, a reconocer la taza, el plato. Hay que introducir un alimento cada vez. Casi cada tercer día introducimos distintos alimentos. En este cuadrito van a ver todas las recomendaciones que se debe dar en cuanto cuando inicien la alimentación complementaria. Y lo que vamos a tomar en cuenta es que no se debe administrar más de 720 mililitros diarios y no se debe administrar más de 120 a 180 mililitros de zumos de frutas y nada de bebidas azucaradas, esto hasta los 2 años incluso, ni de sal. Más adelante, cuando los niños empiezan a crecer, igual el crecimiento va disminuyendo durante el primer año que habíamos visto y la actividad motriz aumenta. También el crecimiento se enlentece y el apetito disminuye, un problema muy frecuente por lo que los padres acuden a consulta. El peso puede triplicarse a los 2 años. Generalmente del nacimiento al primer año se triplica y después hasta los 2 años pueden empezar a crecer aún más y se triplica. Después pueden presentar gustos ya por alimentos, empiezan a escoger los alimentos y a los 6 a 15 meses los pacientes pueden empezar la autoalimentación. Solo se escogen los alimentos, agarran los alimentos, reconocen y se lo llevan a la boca, ¿no? Nuevamente repetimos, hay que evitar totalmente las bebidas azucaradas, incluso más allá de los 12 meses tenemos que evitar las bebidas azucaradas. Y aquí adelante habíamos indicado los mililitros de zumos de frutas o lo que tienen que consumir en cuanto a agua en sí. Este, o las bebidas azucaradas muy limitadas, ¿no? 1 a 3 años, más de 12 meses recién pueden empezar a consumir. En general, nosotros recomendamos arriba de los 2 años que puedan consumir bebidas azucaradas, no antes. Más allá de los 2 años, ya empiezan distintos problemas también para la alimentación. Generalmente hay que progresar la complejidad del alimento, ¿no? Alimentos ya más compuestos, los bebés empiezan a masticar, algunos no mastican o no degluten completamente, entonces la comida muchas veces se da acaba y hay que cuidarlos del atragantamiento. Muchos niños vienen por aspiración o de alimentos, ¿no? Y pueden provocar muchas patologías. Hay que evitar las distracciones al comer, de hecho, negar la presencia de pantallas, celulares o televisores, y le podemos ofrecer los alimentos 8 a 15 veces antes de ser aceptado. Entonces, es un trabajo muy constante, tanto de la información por parte de los médicos y el compromiso de los padres, ¿no? Incrementan las comidas 5 comidas por día, 3 principales, 2 meriendas. La vitamina D ha sido una vitamina muy estudiada que también se puede dar como como un complemento nada más en esta etapa. Puede ser de 600 unidades internacionales día para los niños y para los adolescentes. Muchos suplementos alimenticios ya tienen vitamina D e incluso algunas fórmulas maternizadas. Y tenemos las habilidades para lograr la alimentación hasta los 36 meses. Eh, Posteriormente ya ve el niño y el adolescente empieza a reconocer, ¿no? Ya el plato, tenemos la pirámide y la cantidad de alimentos y la calidad de alimentos que debemos ofrecer, como aquí mostramos en la imagen, y hay que buscar controlar la ingesta de calorías excesivas adicionales. Ojo que en esta etapa ya niños escolares y adolescentes pueden cursar con obesidad y eso puede provocar muchas patologías cardíacas, en el futuro, ¿no? La comida generalmente recomendamos que tiene que ser de casa, bajo el control de los padres y siempre mejorar la calidad. Una recomendación ahí es también que no solo el niño tenga una comida saludable, sino toda la familia, porque si es que el niño tiene una comida diferente, obviamente no va a tener buen apego al alimento, ¿no? La comida del colegio también es importante controlarle. Tiene que, la- todas las
Las meriendas que se envían al colegio, de preferencia hechas en casa, y enviarlas porque en el colegio podemos encontrar muchas alteraciones como un bajo aporte nutricional, mucho incremento de azúcar, grasas y calorías, más que todo en nuestro entorno. Entonces, dentro de los aspectos nutricionales en esta edad, hay un mundo de estudio, ¿no? En toda parte, y el desarrollo realmente tiene que ser integral. No siempre el sabor determina el precio. Entonces, la educación alimentaria en esta etapa es muy importante. En cuanto a los aspectos nutricionales, también tenemos las consideraciones culturales. Cada, Pienso que hay que eh, darle guata también. cada Muy etnia, dañina. cada cultura es diferente, ¿no? Nuestra cultura, pues el niño, todos los pacientes tienen que adaptarse al entorno en el que Pero viven. por qué no jugás, pues? No tengo con nadie. Vas a jugar conmigo, pues, entonces. Y a esta etapa, cuando tienen que adaptarse al entorno, también existe el sí, apaguen sus micrófonos. Entonces, en esta etapa también existen los pacientes que son vegetarianos o los padres que tienen la cultura vegetariana, pero ¿cuál es la indicación o la información que nosotros tenemos que dar? Que tienen que prestar mucha atención al aporte de hierro, vitamina B12, ácidos grasos, calcio, vitamina D, zinc y yodo. Muchas veces la parte vegetariana no siempre va ofrecer los suplementos que nosotros necesitamos para el crecimiento y desarrollo de los pacientes. Entonces, esto sí es muy importante, la recomendación a aquellos niños que son hijos de padres vegetarianos o el veganismo. Entre otros aspectos, existen los alimentos orgánicos que se debe escoger también, ¿no? Hay que evitar mucho los alimentos que vengan de plástico, aquellos que no repongan toda la parte nutricional que nosotros requiramos en los pacientes. Entonces, nosotros vivimos ahorita en un entorno con muchos alimentos transgénicos, que esto a la larga y haciendo estudios, pues representa mucha morbilidad en el futuro. Y bueno, vamos a empezar con el repaso. Habíamos mencionado cuáles son los hitos del desarrollo durante los primeros 2 años de vida. ¿Cuáles son los sitios de los primeros 2 años? Muy bien, habíamos mencionado, ¿no? Motor grueso, motor fino, comunicación y lenguaje, y el cognitivo, la parte A. La mayoría ha respondido. Todos han respondido bien. Los lactantes recuperan o superan el peso del nacimiento a las 2 semanas de edad y deben ganar alrededor de... be, 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 be. Muy bien, 30 gramos al día durante el primer mes, ¿no? Entonces todos han respondido bien. El niño levanta la cabeza y tórax y se mantiene la cabeza en el eje vertical y las piernas extendidas. Muy bien, aquí tenemos. A los 4 meses levanta la cabeza y tórax y en eje vertical y las piernas extendidas. La respuesta es B, a los 4 meses. Muy bien. Dice unas pocas palabras, además de mamá y papá. ¿A qué edad? C, 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 todos responden C. Al año. En la parte del lenguaje al año dice unas pocas palabras, además de mamá y papá. Esto recuerden bien, ya la respuesta es D.
Dice mamá y papá y al año también algunas palabras más. Hacia el primer cumpleaños, el peso nace triplicado, la longitud aumenta en un 50% y el perímetro craneal a 10 centímetros, ¿no? Muy bien, todos han respondido bien. La disponibilidad constante de un adulto de confianza para satisfacer las necesidades urgentes del latente crea las condiciones para... Pensar el apego. Está bien. Bien. Sujeto a objetos. Bueno, todo esto, ¿a qué mes lo realizan? C, B, C, B. Aquí está, a los 10 meses. A los 10 meses, sujeta objetos con el pulgar, el índice, o cosas con el índice, más que todo en el motor fino, ¿no? Se desarrolla. La aparición radiográfica de los centros de esificación de la cabeza del húmero es... Habíamos mencionado que la aparición radiográfica de los centros de esificación a las 3 semanas. Muy bien. Esta es la siguiente pregunta. Como parte del proceso, todos para la alta hospitalaria deben analizarse. Cuidados básicos del pecho, sí. Todos deben analizarse. ¿Ya? Como parte de educación alta. ¿Qué porcentaje de mujeres son afectadas por mastitis? Los mejores perfumes 2023, los más elegantes que he usado este año personalmente. Esto es más Milano. Tengo. Es una cosa espectacular, ultra densa. Sí, 2 a 3% de las mujeres se afectan con mastitis. ¿Cuáles son los microorganismos implicados en la mastitis? Todos, excepto... Una de mis hermanas. Excepto los microorganismos implicados en la mastitis son todos, pero es el estreptococo del grupo A, no es el del grupo B. Por si acaso, cuidado en las preguntas. En cuanto al lactante alimentado con leche artificial, E. Apaguen sus micrófonos. Muy bien. Bien. De acuerdo a indicadores del lactante, 9 a 20 kilocalorías, todos. En cuanto al lactante alimentario artificial, todos son correctos. Los niveles persistentemente elevados de bilirrubina requiere cambio de lactancia materna, puede requerir fototerapia, no interrumpir, todos en realidad. La respuesta es todos.
Cosas más importantes de la desnutrición. Y bueno, todos pueden ser causas importantes de desnutrición. ¿Cuáles son los principios importantes del destete? Es decir, de quitar la lactancia, ¿no? A partir de los 6 meses. B, B. Carlos ha respondido B, B, otros D, B, D, B. Respuestas variadas, muchos D, pero en realidad estos son, ¿no? Las partes del destete que están en el cuadro, que habíamos repetido. Entonces, todos son partes del destete. ¿Qué son los OMG? Ya, se voló la respuesta, pero son organismos modificados genéticamente. Entonces, todos, ¿ya? Los organismos modificados genéticamente. Y bueno, es un tema largo, muy largo en realidad, pero les recomiendo que repasen más que todos los cuadros, que son donde más entran, y, y volvamos a repasar yo creo que todas estas presentaciones también podamos compartirlas. Sí, la verdad es que es mucha memoria, mucha memoria. Muchas veces puede ser muy cansador, pero vayan repasando los cuadritos del libro, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase y esperemos que la siguiente clase ya va a ser un poquito más didáctica. Tan buena noche y hasta luego.